Hola hermanas y hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. El día de hoy hablaremos de todo lo que pasó con Sean durante su viaje a Italia para estar presente en el desfile de modas de Milán. Así que comencemos de una vez con el video. El 14 de febrero, la obra de teatro de Adrim Lekadrim publicó un video anunciando las nuevas fechas para las funciones de esta obra que se darán en la ciudad de Shenzhen desde el 22 de abril hasta el 25 de abril y en la ciudad de Xi'an desde el 1 de mayo hasta el 4 de mayo. El 15 de febrero, el estudio de Sean actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de Sean que fueron tomadas durante las grabaciones del video publicitario de la marca Ralph Lauren. El 16 de febrero, la marca Tots actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Sean. El 18 de febrero, el paparazzi Yan Yan publicó unas fotografías de la camioneta de Sean, diciendo de que se encontró por casualidad con él mientras estaba manejando por la carretera, pero muchas fans no creen en lo que dijo el paparazzi, y esta situación ha comenzado a preocuparnos a todas, ya que últimamente nuestro Sean está siendo perseguido por varios paparazzis, ya que recientemente un paparazzi publicó un video diciendo de que había seguido a Sean por unos días, y que lo único que pudo obtener durante esos días era de que Sean después de trabajar se va a cenar con su personal y que luego se va a su casa. Y ahora el paparazzi Yan Yan supuestamente se ha encontrado con Sean en la carretera, algo que por supuesto muchas hermanas no le creen, así que le están pidiendo a nuestro Sean de que esté muy alerta y que tenga mucho cuidado a los lugares a donde se dirige, ya que los paparazzis lo están acosando. Por otro lado, recientemente el paparazzi Yan Yan publicó algunas fotografías de restaurante donde Sean frecuenta muy seguido y les dice a las personas de que vayan a ese lugar para que puedan encontrar a Sean. El 19 de febrero, el estudio de Sean actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de Sean en la nieve. También nos compartieron el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo nuestro Sean en la nieve. El 20 de febrero, la marca NARS actualizó su cuenta de Weibo con un video de Sean donde nos anuncian de que extenderán el convenio que tienen con Sean y que ahora no solo será el portavoz de la marca en China, sino que ahora se ha convertido oficialmente en el portavoz global de la marca. El 22 de febrero, el estudio de Sean actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de Sean anunciando su asistencia para la Semana de la Moda en Milán. El 22 de febrero, nuestro Sean llegó al aeropuerto de Beijing para tomar un vuelo hacia la ciudad de Bruselas para estar presente en la Semana de la Moda en Milán. Horas después de haber tomado su vuelo, nuestro Sean llegó a la ciudad de Bruselas, donde fue recibido por varias fans que llevaron algunas pancartas y rosas para darle la bienvenida. Después de que Sean haya llegado a Bruselas, tomó otro vuelo hacia Milán. Días antes de que Sean llegara a la ciudad de Milán, varias hermanas colocaron algunas pantallas LEDs en diferentes puntos de la ciudad para anunciar la llegada de Sean. El 23 de febrero, el estudio de Sean actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías publicitarias junto a la marca Tots.
El 23 de febrero nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías que fueron tomadas tras su llegada a Milán. También nos compartió otra fotografía donde se encuentra acompañado de la mentora Lee Yu-chung, quien es una de las más grandes amigas que tiene nuestro Shan. El 23 de febrero nuestro Shan creó su cuenta de Instagram donde nos compartió su primera fotografía donde lo vemos caminar por las calles de Milán. Al inicio muchas de nosotras no estábamos muy seguras de si esta cuenta pertenecía a Shan, ya que hay muchas cuentas en Instagram que se hacen pasar como la cuenta oficial de Shan, pero la cuenta oficial del club de fans de la Xiaofexia anunció de que efectivamente nuestro Shan había creado una cuenta en Instagram y que esta cuenta le pertenece a él. Hasta ahora nuestro Shan tiene más de 400.000 seguidores y cada día siguen subiendo los seguidores. Debajo de este video les dejaré el link de la cuenta oficial de Shan para que vayan a seguirlo en Instagram. El 24 de febrero se dio inicio al evento de la Semana de la Moda en Milán y nuestro Shan llegó para representar primero a la marca Tots. Cuando Shan llegó al evento fue recibido con mucha alegría por nuestras hermanas de Milán y nuestro Shan también aprovechó el momento para saludarlas. Así fue la entrada de Shan al evento de la Semana de la Moda representando a la marca Tots. Nuestro Shan lució algunas prendas de la marca Tots que lo hicieron ver espectacular. Durante el evento, nuestro Shan se tomó algunas fotografías con el diseñador Walter Chapioni y también estuvo acompañado de Diego Della, quien es el CEO de la marca Tots. Momentos después, el estudio de Shan nos compartió algunas fotografías de él que fueron tomadas antes del evento, donde nos muestran algunas calles de la ciudad de Milán, como también nos compartieron algunas fotografías de Shan que fueron tomadas durante el evento. Después de que nuestro Shan haya representado a la marca Tots, se dirigió a representar a la marca Gucci, y así fue la entrada de Shan al evento luciendo algunas prendas de la marca Gucci que lo hacían ver increíble. Durante el evento, nuestro Shan estuvo acompañado de la mentora Lee Yu-chung y de Marco Bizzarri, quien es el presidente y CEO de la marca Gucci. Momentos después, el estudio de Shan nos compartió algunas fotografías de él que fueron tomadas para el evento, como también nos compartieron algunas fotografías que fueron tomadas durante el evento. Después de haberse finalizado el evento, nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo y su cuenta de Instagram con algunas fotografías que tomó durante el evento. Ahora les comentaré sobre algunas cosas que pasaron durante este evento. Nuestro Shan se tomó una fotografía junto a la actriz mexicana Salma Hayek. Nuestro Shan, como siempre, mostrándonos el lado tan caballeroso que tiene, ayudando a una de las invitadas a levantar su cartera.
Un hermano que había estado esperando a Shang fuera del evento tuvo la oportunidad de ver a Shang de cerca y aprovechó el momento para decirle lo mucho que lo amaba, y nuestro Shang lo saludó después de escucharlo. Luego comenzó a decirle a nuestras hermanas de que se retiraran del camino ya que no dejaban pasar al carro donde iba Shang, y nuestras hermanas de Milán fueron muy obedientes que se alejaron para que el carro de Shang pudiera pasar sin ningún problema. Una de las fotografías que se había tomado Shang con el CEO de la marca Gucci, Marco Bizzarri, nos dejó a todas impresionadas con lo alto que es el CEO de la marca, ya que nuestro Shang se ve un poco bajo al lado de él, y eso que Shang mide 1,83 m. El 25 de febrero se publicó una pequeña entrevista que tuvo nuestro Shang para la marca Tots. Durante la entrevista le hicieron algunas preguntas a nuestro Shang, pero solo les voy a mencionar algunas preguntas interesantes que le hicieron. ¿Qué hiciste después de haber bajado del avión? Nuestro Shang respondió de que fue a comer pizza. ¿Cómo lo pasaste las últimas 24 horas en Milán? Nuestro Shang respondió que después de haberse registrado en el hotel salió a dar un pequeño paseo por las calles de Milán y que le gustó mucho el ambiente relajado que hay en la ciudad. ¿A dónde irías después de que termine el show? ¿Quieres conocer alguna atracción cerca? Nuestro Shang respondió que le gusta mucho Italia y que es muy curioso, así que espera poder tener tiempo para recorrer mejor Italia de una manera más apropiada. ¿Hay alguna comida que desees probar en Milán? Nuestro Shang respondió que desea comer pizza. Y la última pregunta que le hicieron a Shang fue sobre alguna frase o palabra que haya usado últimamente, y él respondió ciao, que es una palabra italiana que se utiliza para decir hola y adiós. Chao. El 25 de febrero también se publicó una entrevista que tuvo Shang para la marca Gucci. Al inicio de la entrevista hablaron sobre el atuendo que había elegido Shang y sobre lo que le pareció el desfile de modas. Luego le realizaron algunas preguntas. ¿Has visitado algunos otros lugares aparte de catedrales? Y nuestro Shang respondió que solo ha salido a caminar por las calles de Milán ya que no sabe a qué lugares ir. ¿Fue malo tu desfase de horario? Y Shang respondió de que en ese momento tenía sueño y que durante la noche solo había dormido a la medianoche y que se había levantado a las 5 de la mañana. ¿Qué pasa si no puedes dormir? Shang respondió de que se obliga a dormir ya que tiene que seguir trabajando al día siguiente. ¿Qué hiciste cuando llegaste a Milán? Shang respondió de que fue a comer pizza ya que le encanta mucho el queso y no quiso desaprovechar la oportunidad de estar en Milán para probar la pizza. ¿Cuáles son tus próximos planes? Shang respondió que por motivos de trabajo irá a otras ciudades para traernos más material. El 25 de febrero nuestro Shang llegó a visitar la tienda de la marca Tots que se encuentra en Milán, y tras su llegada fue recibido por muchas fans que lo estaban esperando para saludarlo, y nuestro Shang les devolvió el saludo con mucha alegría. Nuestro Shang fue a la tienda de la marca Tots para grabar algunos materiales publicitarios junto a la marca. Nuestro Shang también estuvo acompañado del CEO de la marca, Diego Della, quien le dio un pequeño recorrido por la tienda. También estuvo el hijo del CEO, que al parecer es fanático de Shang ya que se tomó una fotografía junto a él y salió a presumir la fotografía a las fans que estuvieron afuera de la tienda. Hasta el día de hoy nuestro Shang se encuentra en Italia y según rumores al parecer se quedará por unos días ya que tiene que ir a otras ciudades para seguir trabajando. Sobre lo que pasó en el aeropuerto de Beijing con nuestro Shang todavía no lo quiero hablar ya que prefiero esperar al regreso de Shang hacia su país, así que sobre todo lo que pasó en el aeropuerto de Beijing se los haré saber en el siguiente video. 一场暴风雨汹涌过境之前，一束光穿透了。 El 17 de febrero se filtraron algunas fotografías de nuestro Yibo durante las grabaciones de la serie Un viaje dorado. Nuestro Yibo está usando el atuendo de su personaje de Wei Rou Lai. El 20 de febrero la cuenta oficial de la película Uno y Solo actualizó su cuenta de Weibo con los nuevos pósters de la película, como también nos compartieron un nuevo tráiler de la película. 以后在舞台上要真慌了的话，你就摸摸舞台，杂念没了，就什么都有。我现在跳一场300，没进专业队啊？没有，也没去比赛什么的，也没有。等你整顿完世界。 过来找我，不白跳，开个价。我可以跳，我不用钱，我没别的舞台。你看这都太难了，得从基本的练起。我学得快，这不是快慢的事儿。哇哦！只要我有机会留下来，我做什么都可以。
舞台就是我们的底气儿，你得相信舞台。那他相信我吗？你相信他，他就相信你啊。También nos compartieron el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo y el actor Juan Bo para la película. Durante esta semana, la cuenta oficial de la película Anónimo y la cuenta de Yibo oficial nos estuvieron compartiendo algunos videos del detrás de cámaras de las grabaciones de la película Anónimo. El 25 de febrero, la marca Ebisu actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías publicitarias junto a nuestro Yibo. Ahora comenzaremos con los caramelitos que salieron en esta semana. El 15 de febrero la marca Botlejoy publicó un video junto a nuestro Didi y gracias a este video volvió un caramelito que salió hace un tiempo, del cual ya les había mencionado en uno de los videos especiales que hice, donde les comenté de que Didi y Gege habían estado juntos en Chongqing visitando a la familia de Gege y que durante su estadía nuestro Gege nos compartió un video de su gatita Hyanggo, pero dentro de este video podemos escuchar la voz de Didi, ya que él trata de llamar la atención de Hyanggo diciéndole hey. Hey. Bueno, resulta que durante el video de la marca Botlejoy, nuestro Didi comienza con un hey parecido al que hizo durante el video de Gege. Es más, volvimos a comparar y en ambos videos se puede escuchar claramente que es la voz de Didi. Hey, ¿你是不是又忘记喝水了呢? Hey. 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 Hey, 你是不是又忘记喝水了呢? Hey. El 14 de febrero la marca Bubbly publicó un video junto a nuestro Gege, pero dentro del video nos muestran 4 bebidas de diferentes colores, de los cuales están el color verde, el color rojo, el color amarillo y el color anaranjado. En la primera toma que hacen vemos a Gege agarrar la bebida de color anaranjado, dejando los demás colores en la mesa, que son el color rojo, el color verde y el color amarillo, los 3 colores que identifican al fandom, y al parecer nuestro Gege hizo esto a propósito, ya que en la segunda toma nuestro Gege ya
ya no está agarrando la bebida de color anaranjado, sino más bien está agarrando la bebida de color rojo, el color que lo identifica a él, nuestro Gege como siempre teniendo presente a sus 3 colores en todo momento. Tras el estreno del nuevo tráiler de la película Unisolo, volvió un caramelito que aún sigue siendo un misterio, y estamos hablando de los tatuajes que se hicieron nuestros chicos. En una de las escenas que mostraron vimos a Didi realizar algunos pasos de baile, y en lo poco que se logró mostrar vimos que Didi tenía puesto un parche en el mismo lugar de siempre, que se encuentra ubicado en el lado izquierdo de su ombligo. Otra vez nuestro Didi está tratando de ocultar su tatuaje con un parche. Sobre el rumor del tatuaje se los haré saber en el segundo video de preguntas y respuestas. Cuando nuestro Gege llegó al aeropuerto de Beijing, él estuvo acompañado de sus guardaespaldas y de sus asistentes, pero resulta que uno de los guardaespaldas que había ayudado a Gege anteriormente había sido visto con Didi llegando al aeropuerto como uno de sus guardaespaldas, y ahora lo vemos llegando al aeropuerto como uno de los guardaespaldas de Gege, y todavía lleva puesto el mismo polo con el que fue visto con Didi. ¿Acaso Didi le dio a Gege a uno de sus guardaespaldas para que lo ayudara en el aeropuerto? Recordemos que no es la primera vez que Didi hace algo así por Gege, ya que anteriormente los guardaespaldas de Didi también protegían a Gege cuando ambos tenían eventos juntos. Ahora comenzaremos con los caramelitos que salieron durante el viaje de nuestro Gege hacia la ciudad de Milán. Número 1, nuestro Gege nos compartió algunas fotografías de las calles de Milán, pero resulta que algunas de sus fotografías son muy parecidas a las fotografías que compartió Didi durante el año 2018 cuando fue a Milán para un evento. Nuestro Gege nos muestra una iglesia y nuestro Didi también nos muestra una iglesia. No son las mismas iglesias, pero ambas se encuentran en Milán. Luego tenemos esta fotografía de Gege que nos muestra una de las calles de Milán, y en las fotografías de Didi también tenemos una fotografía donde nos muestra una de las calles de Milán. También tenemos esta fotografía de Gege donde nos muestran a él caminando por las calles de Milán, y en las fotografías de Didi también se muestra a alguien caminando por las calles de Milán. Creo que era el amigo de nuestro Didi. Y por último tenemos esta fotografía de Gege donde nos muestra a un perro salchicha. En las fotografías de Didi también hay una foto donde se puede ver a un perro grande. ¿Será que las fotografías de Gege fueron inspiradas de alguna de las fotografías que tomó Didi en Milán, o será esto solo una coincidencia? Durante el desfile de modas de la marca Gucci, nuestro Gege estuvo luciendo un atuendo de la marca, y según lo que comentó Gege durante la entrevista que tuvo, dijo de que había elegido ese atuendo ya que quería transmitir un estilo más cómodo y relajado, es decir que el atuendo que usó Gege durante el evento fue elegido por él. Durante la entrevista también comentó de que le tenía un poco de miedo al bibiri blanco que tenía puesto, ya que él es un poco tímido y el bibiri era un poco atrevido, por así decirlo. ¿Se acuerdan que a finales del 2022 Didi tuvo una presentación donde estuvo usando un bibiri blanco parecido al que estuvo usando Gege? Pues según rumores, al parecer nuestro Gege quiso tener un estilo relajado como el que usó Didi durante su presentación, para que así pudiera tener de cerca a Didi acompañándolo en un evento tan importante. Es por eso que a pesar de que se sentía un poco tímido por el atuendo que iba a usar, no le importó con tal de llevar algo que también pudiera representar a su Didi. Después de que Gege haya creado su cuenta en Instagram, algunas hermanas encontraron ciertos detalles muy interesantes. El día en que Didi creó su cuenta en Weibo fue desde Corea del Sur, y el día en que Gege creó su cuenta en Instagram fue desde Italia, es decir, de que ambos crearon sus cuentas desde países extranjeros, y sus primeras publicaciones que hicieron fueron de una fotografía donde ambos están caminando de espaldas por las calles de los países extranjeros donde se encontraban. ¿Coincidencia? No lo creo. Tras la publicación que hizo el estudio de Gege donde nos muestran algunas fotografías que fueron tomadas para el desfile de modas de la marca Gucci, algunas hermanas se dieron cuenta de que en algunas poses que hizo Gege son muy parecidas a las poses que había hecho anteriormente Didi para algunos eventos. Como en cada evento o presentación que vayan a tener nuestros chicos, nuestras hermanas tortugas siempre van a estar presentes, y en esta ocasión nuestras hermanas tortugas de Milán estuvieron presentes para demostrar todo su amor y cariño hacia nuestro Gege, llevando algunos colores que identifican al fandom, como también llevando algunos muñequitos que representan al geisha. Por otro lado, un hermano de China se había encontrado con una hermana de Italia que es fan de nuestro Gege, y le preguntó a nuestra hermana si es fan de nuestro Gege, y ella dijo de que no solo era fan de Gege, sino también de otro artista, pero el hermano no le podía entender a nuestra hermana por el idioma, así que nuestra hermana de Italia decidió sacar su celular para mostrarle un grupo de Facebook de Lishan que ella sigue, y recién ahí nuestro hermano pudo entender de que no solo era fan de Gege, sino también de Didi, es decir, de que se encontró con una hermana tortuga de Italia.
Ahora comenzaremos con los CPNs que salieron durante estas últimas semanas. En el primer CPN nos dicen de que esta historia es falsa y que todo se lo llegó a inventar. Ya saben cómo funcionan los CPNs, así que entenderán esa parte. Dentro del CPN nos hablan de una llamada telefónica que tiene Gege con Didi, pero en esta llamada solo podemos saber lo que dice Gege más no de lo que dice Didi. En el CPN nuestro Gege le dice a Didi de que no sea un testarudo y que ya había preguntado sobre algo que había visto, y como Didi se encuentra ocupado no tienen tiempo para verlo. Luego Gege le dice a Didi que es el mejor pero que cuide la condición de su cuerpo, y al final le dice algo así como que no quiere preocuparse mucho y que descanse bien para que luego venga a mimarlo. Al final del CPN nos dicen de que es realmente falso y que no le creamos lo que dijo. En el segundo CPN nos dicen de que nuestro Gege había preparado un platillo que contiene tofu, así que Didi decidió probar una cucharada del platillo que había preparado Gege. Después de haberlo probado, Didi dijo de que no tenía sabor, y cuando Gege lo escuchó decir eso, estalló de risa, y le dijo de que probara con un poco de picante, pero Didi le dijo de que no lo haría. Entonces Gege le respondió de que solo comiera el tofu. Las demás personas que habían probado el platillo de Gege dijeron de que sabía muy bien con un poco de picante, pero Gege tuvo que preparar otra salsa para que Didi probara el tofu sin picante. Después Didi dijo de que el tofu no debería de llevar picante y que más bien deberían de probar el tofu con una sopa de fideos, ya que de esa forma el sabor sería mejor. La persona que contó esto dijo de que no probaron el tofu que Didi les recomendó, así que no pueden confirmar si el tofu es mejor con picante o en sopa de fideos. Y hasta aquí, hermanas y hermanos, fue todo por el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.